Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Como decíamos, vamos a usar las epístolas del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis para comenzar a estudiar un poco lo que es la historia de la iglesia. Entonces, porque eran cosas, como decíamos la vez pasada, que iban a comenzar a suceder pronto y que estas epístolas nos trazan como los marcos principales de lo que ha sido la historia de la iglesia. Entonces es muy interesante hacerlo y también vamos a aprender de los hechos de Dios y los desafíos que ha tenido la iglesia, que sigue teniendo, porque esos mismos asuntos que ha vivido la iglesia, ella constantemente los vuelve a tener. Entonces vamos a hacer la lectura de la primera carta, que es la epístola de Éfeso, la epístola que se le escribe a Éfeso, la carta que se le escribe a Éfeso, ahí en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 7, y vamos a ver cómo el periodo de Éfeso, del mensaje de la iglesia de Éfeso, claramente va a representar lo que fue el trabajo y los desafíos que vivió la iglesia del segundo siglo. Entonces vamos a leer desde el verso 1, Apocalipsis 2, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, la iglesia en Éfeso representa el periodo de la iglesia en el segundo siglo, aquella época después de los apóstoles, como vinimos estudiándolo el último domingo. Ahora, los desafíos que tenía la iglesia eran grandes, porque como decíamos, el cristianismo creció a tal punto que casi en todas las ciudades o aldeas habían grupos de cristianos, y eso trajo grandes desafíos, porque la religión o la fe cristiana pasó de ser algo exclusivo de judíos a ser una fe de gentiles. Pero ¿qué pasaba? El trasfondo gentil hacía que los nuevos convertidos llegaran con muchos asuntos al cristianismo, y eso causó grandes problemas. Entonces vamos a comenzar a estudiar estos asuntos, pero no solo como un asunto histórico, como si estuviéramos hablando solo de una clase de historia de la iglesia, sino que vamos a ver cómo estas circunstancias y desafíos que vivió la iglesia, Jesús los advertía, y cómo la Escritura ya proveía todo lo que la iglesia necesitaba para salir airante en medio de estos asuntos. Entonces, bueno, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 1. Y vamos a ver cómo aquellas cosas que los apóstoles anunciaban iban a ser muy ciertas en el transcurso de la historia. Mira cómo Pablo lo decía: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad
a Cristo. Entonces Pablo describe al pueblo de Dios como una novia que es presentada para un novio, y él habla de una sinceridad o de una fidelidad de ese pueblo a Cristo. Ahora, el desafío que tenían los cristianos del segundo siglo es que vinieron a la iglesia muchas interpretaciones de la fe, algunas muy conocidas, y se demuestra que esos fueron los grandes desafíos que tuvo la iglesia al comienzo. Pero esos desafíos que tuvo la iglesia, como Pablo nos está diciendo, fueron voces que se escucharon. Pero esas voces que se escucharon pueden ser resumidas, como lo dice en este pasaje, por la voz de la serpiente, que siempre ha querido y siempre querrá desviar a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo. Por siempre tendremos un novio, y siempre ese novio va a querer una iglesia, pero siempre la iglesia va a tener el desafío de la serpiente queriendo extraviar al pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a encontrarnos en el segundo siglo, y eso fue lo que enfrentó la iglesia, y que Apocalipsis dice que ellos se enfrentaron a esto, probaron la mentira y hallaron a los mentirosos, que era un grupo de apóstoles o personas que llegaron a la iglesia trayendo unas nuevas doctrinas o una interpretación, como lo vamos a ver, de lo que era la doctrina apostólica y bíblica. Entonces vamos a leer un pasaje más adelante, en el verso 13, como Pablo también dice que él relaciona esta voz de la serpiente con obreros que se levantarían en las iglesias, con doctrinas que circularían en medio del cristianismo y fuera del cristianismo. Mira lo que dice Pablo ahí: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y Pablo dice que eso no debe maravillarnos. Entonces vamos a comenzar a hablar de ciertos asuntos y personajes que surgieron en el segundo siglo, y que, como Pablo lo decían, serían obreros que, disfrazados de apóstoles de Cristo, traerían engaño y desviarían a la iglesia, o procurarían desviar a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, como el cristianismo se llenó de tantos paganos convertidos, la época que caracterizaba el primer y segundo siglo era que había un ambiente de sincretismo. ¿Qué era el ambiente de sincretismo? Había una cultura gnóstica común que trataba de reconciliar las diferentes doctrinas y juntarlas. Aunque no tuviera forma, ellos tomaban de todo y lo juntaban. Eso es sincretismo. Reconciliar distintas doctrinas guardando una unidad, aunque en esencia no haya nada que las una. Y así eran las personas del primer y segundo siglo. Entonces había algo que se conoció como el gnosticismo, y el gnosticismo tenía esa característica. Y como lo vamos a ver, el gnosticismo no era solo un tipo de pensamiento que estaba fuera de la iglesia, sino que llegó adentro de la iglesia, que hubieron apóstoles de gnosticismo. Y vamos a estudiar un poco esas doctrinas y lo que significó para la iglesia en el segundo siglo, y cómo la iglesia, lo que el Señor le aplaude en ese periodo, fue que ella pudo probar los apóstoles y halló que ellos eran mentirosos. Entonces vamos a estudiar un poco eso, porque aunque no es el mismo desafío que nosotros tenemos en nuestra época, siempre el cristianismo ha querido ser minado de afuera o de adentro. Y como lo decimos, el gnosticismo era algo de la época, pero también se encuentra un gnosticismo cristiano o iglesias cristianas gnósticas. Y la iglesia en ese periodo se levantó, combatió el asunto y salió airosa, como lo dice Apocalipsis 2 en los primeros siglos. Entonces, para entender un poco la guerra en relación a la doctrina, necesitamos entender un poco lo que era el gnosticismo. Ahora, la palabra gnosticismo viene de una palabra griega que es gnosis, que significa ¿qué? Conocimiento. Entonces, los griegos y los romanos
adoptaron una serie de religiones de conocimiento, como a veces nosotros las conocemos hoy en día, religiones del misterio. ¿Y qué era esto? Que un grupo de personas decían que tenían un conocimiento secreto y que gracias a ese conocimiento secreto podían alcanzar la salvación y la divinidad. Poder explicar este tipo de doctrinas era muy difícil porque eran filosofías que recogían de todo. O sea, era una doctrina que no tenía forma, sino que incluía todo. Aún incluyó lo que nosotros conocemos como el mensaje del evangelio. Por eso es tan difícil de distinguir el gnosticismo y definirlo. Lo que vamos a hacer nosotros es por lo menos dar algunos rasgos principales, porque ellos atentaban directamente contra la doctrina cristiana. Cosas que aunque tal vez yo no me voy a encontrar, aunque sí lo voy a encontrar directamente hoy el maestro gnóstico del segundo siglo, ese mismo tipo de ideas y pensamientos llenan las doctrinas falsas, las religiones falsas y los cultos paganos. Entonces es muy importante que nosotros lo conozcamos. Entonces, uno de los problemas que tenía el gnosticismo, como les decía, es que ellos hablaban de un conocimiento secreto. Así como tipo hoy en día masonería y todo eso, que ellos hablan que tienen un conocimiento que nadie más sabe. Lo que decían estos gnósticos es que ellos alcanzaban la salvación por medio de este conocimiento. Entonces ellos alcanzaban la salvación y su meta era la salvación, pero esa salvación estaba atribuida a un conocimiento. Y mira lo que decía Pablo ahí en Gálatas 1, verso 6. Porque vamos a ver cómo eso viene siendo muy peligroso para la iglesia. Por eso viene la palabra de gnosis, conocimiento. El conocimiento por la salvación por el conocimiento. Pero ¿qué decía Pablo ahí en Gálatas 1, 6? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que Pablo en Galacia, en las iglesias de Galacia, vio ese problema. Los hermanos prontamente se apartaron del evangelio para seguir un evangelio diferente. Y mira lo que dice Pablo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, a la luz de este pasaje, Pablo está diciendo cosas que como cristianos debemos tener muy claras. El evangelio de Jesucristo ya ha sido anunciado. ¿Cómo así? El evangelio de Jesucristo no fue algo secreto, no fue algo misterioso que Jesús le entregó a sus discípulos para que ellos en lo oculto se lo transmitieran a otros de sus seguidores. Por el contrario, el evangelio de Jesucristo debía ser ¿qué? Anunciado y proclamado. ¿A quién? A todos los hombres. No era un evangelio de una élite especial que tenía cierto conocimiento, sino era un evangelio para todos los hombres, ricos, pobres, cultos e incultos. Todos deberían oír el evangelio. Y ese evangelio que Pablo comienza a describir, como él mismo lo dice, no es algo que habría de ser revelado, sino era algo que ya había sido ¿qué? Claramente anunciado. ¿Sí lo está viendo ahí, hermano? Ahora, si alguien me dice, eso que ellos dicen, eso no es el evangelio, yo tengo algo para decirte, algo nuevo, algo que tú no conoces. Ven, ¿quieres conocer? ¿Quieres entender? Nosotros tenemos misterios para ti. Eso eran los gnósticos. Y ese misterio, ese conocimiento te da la salvación. Pero ahora Pablo dice que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Pero los gnósticos comenzaron a hacer una mezcla de lo que era el evangelio y de lo que pensaban los paganos de la época. Porque el pagano pensaba, por medio de conocimiento vamos a alcanzar la divinidad. Pero ahora dentro de la iglesia se levantaron hombres a decir, hay un conocimiento secreto en Cristo.
y es para algunos. Y si tú obtienes ese conocimiento, vas a alcanzar la salvación. Y mire cómo eso es de sutil. Aún si usted se encuentra a los testigos de Jehová hoy en día, algo así le van a decir. La salvación es por medio de ir adquiriendo conocimiento. Y sacan Juan 17. Entonces, comenzamos a ver cómo esas sutilezas, hermano, comienzan a minar las raíces de lo que era el evangelio, con serias consecuencias, porque ¿qué dice Pablo ahí? Maldito el que os predica, ¿qué? Otro evangelio. Eso que nos comienza a mostrar la seriedad cuando nosotros estamos en un ambiente donde la cultura quiere llegar a cambiar el evangelio que nosotros predicamos. Y eso que vivió la iglesia en el segundo siglo no es un asunto diferente a los desafíos que va a tener siempre la iglesia. Siempre el mundo va a querer cambiar el evangelio. Por ejemplo, Dante Gebel. El problema no es el pecado, no es la salvación, sino que tienes la nariz grande. Entonces tienes un problema de autoestima. ¿Eso qué es? Psicología cristiana. Entonces no necesitas arrepentimiento, sino terapia. ¿Sí? Una mezcla, pero que mina el fundamento del evangelio. Y esto fue lo que ellos comenzaron a probar. Si lo que estos hombres decían que era el evangelio de Cristo. Además, ¿qué decían los gnósticos? Porque ellos comienzan minando, aunque tienen una mezcla extraña con lo que dicen o lo que resalta de lo que sale a la luz de su conocimiento, minan las verdades esenciales de la fe. Otra de las cosas que pensaban los gnósticos era esto. Los gnósticos consideraban que el mundo y todo lo material era necesariamente malo. Ellos decían que nosotros somos espíritus encarcelados en cuerpos, espíritus que siempre han existido. Ahí usted comienza a entender un poco la doctrina de los mormones también, que tiene sus raíces en esas doctrinas. Entonces, espíritus que habían siempre existido, pero por causa de como ellos llegan a decir que uno de los dioses hizo una creación que fue una creación maligna, que fue prácticamente no una creación sino un aborto de una divinidad. Nosotros quedamos atrapados en un mundo material. Así pensaban los gnósticos. Entonces ellos consideraban el mundo sumamente malo y todo lo físico sumamente malo. Entonces la realización del conocimiento que ellos tenían era liberar al hombre del cuerpo, que para ellos era naturalmente, ¿qué? Malo. Entonces el proceso del gnóstico es el exilio hacia el éxito de la liberación de este cuerpo. Como les digo, es difícil definir algún maestro gnóstico principal y una doctrina principal entre ellos. La mayoría de ellos explicaban, póngame bien cuidado a esto, porque es tremendo que esto llegue a la iglesia y tenga efectos en la iglesia. La mayoría de ellos explicaban que existía un ser supremo, que de alguna manera él creó un mundo espiritual. Y ese ser supremo creó criaturas espirituales. Y entre esas criaturas espirituales, algunos llegaban a decir que existía una que se llamaba Sofía. Y esa criatura Sofía, al crear en rebelión o en maldad un mundo, creó un mundo como abortado, un mundo malo y maligno. Y nosotros quedamos presos de ese mundo malo y maligno. Ahora, nosotros somos espíritus, chispas de esa realidad o de ese mundo espiritual, atrapados en un cuerpo sumamente malo. Entonces, ¿cuál es la función del gnosticismo o del conocimiento? Despertar a las personas del sueño que están adormirados para que busquen la realización o la liberación de ese cuerpo. Hermano, no es que yo crea eso, simplemente estoy tratando de describir un poco lo que era el pensamiento gnóstico del segundo siglo. Ahora, ese mundo místico, espiritual, al cual debemos buscar la liberación de este cuerpo y de este mundo, enviaba a este mundo algunos mensajeros.
mensajeros de luz que traían un conocimiento para librarnos de este mundo malo que creó Sofía. Ahora, cuando tú comienzas a examinar el gnosticismo cristiano, ¿quién va a ser ese mensajero? Porque ahora eso es lo que pensaba el gnosticismo fuera, pero ese gnosticismo llegó a estar dentro. Entonces, para el gnosticismo, ese mensajero de luz y libertación que nos iba a librar de este mundo malo y de esta carne mala era Jesús. Y eso es sumamente peligroso. Y es una herejía sumamente aberrante a la luz de las Escrituras. Entonces, por ejemplo, como ellos, y miren lo serio, porque este tipo de filosofías, como les decía, entraron a minar los fundamentos de la fe cristiana. Porque si para el gnóstico el cuerpo era malo, entonces Jesús no pudo venir en carne. Miren la sutil. Entonces Jesús no se encarnó. Entonces estos gnósticos fueron titulados con una de las primeras herejías de la historia de la iglesia, que se llamó el docetismo. ¿Qué era el docetismo? Porque la palabra docetismo viene de apariencia. ¿Y qué era la apariencia? O sea que Jesús no había venido como un hombre, sino que había tomado apariencia, porque él no podía tomar carne, porque si hubiera tomado carne, ¿qué? Se hubiera encarcelado en algo que es malo. Ahora, miremos qué dice las Escrituras en relación a eso, porque eso comienza a minar nuestra revelación de Jesucristo. ¿Y qué decía Pablo? Que Satanás os engañe y os aparte la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando otro Jesús, ¿cuál es el Jesús de la Biblia? Que es Dios con el Padre, que estuvo eternamente. Y como dice Juan 1:14, y el que estaba con el Padre, ¿qué? Se hizo hombre. No tomó apariencia, sino se encarnó. Entonces comenzamos a ver cómo esas herejías sutiles llegaron a la iglesia. Y la palabra ya lo advertía. Primera de Juan 4, verso 1. Mira lo que decía Juan. Y usted va a ver que estos pasajes que a veces leemos, pues los hemos estudiado algunas veces, toman mayor valor por los desafíos que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo. Dice ahí 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, cuando llegaba el maestro gnóstico cristiano y comenzaba a enseñar en la iglesia que Jesús no había venido en carne, sino que simplemente era una apariencia, ¿qué estaba manifestando? El espíritu, como lo dice ahí más adelante, del anticristo. O sea, estar contra Cristo. Hermano Pablo, ¿y por qué es tan importante creer en la encarnación? Piense esto, nuestras doctrinas fundamentales son una pieza puesta sobre otra, y si usted quita la de abajo, todo lo demás se cae. ¿Cuál es el evangelio? Que Dios se hizo hombre. ¿Qué más? Que ese hombre se humilló hasta la muerte. Pero si no es hombre, entonces ¿cómo va a participar de la muerte? Y si no hay muerte, entonces ¿qué pasa, hermano Pablo? No hay perdón de pecados. Y si no hay muerte, pues tampoco hay resurrección. ¿Qué evangelio tenemos si decimos que Jesús nos encarnó, hermano? Mina esas sutilezas, ¿minan qué? La doctrina cristiana. Y era muy sutil, pero esos fueron los desafíos que tuvo la iglesia en el primer siglo. Como dice ahí, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ay, sí, es que yo creo que Jesús es un ser iluminado, que vino para traernos sabiduría y liberarnos de este cuerpo malo. ¿Usted no ha escuchado ese lenguaje hoy en día? Si no confiesa que se hizo carne, que murió y que resucitó, aunque hable de Jesús,
es el espíritu del anticristo. Es el espíritu del anticristo, hermano. Es la voz de la serpiente. Es un mensajero de Satanás disfrazado como ángel de luz. Dice la palabra: así como los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. ¿No dice así las Escrituras? Como leíamos o citábamos Filipenses, el que estaba en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Entonces el gnóstico tenía una visión errada del mundo, porque el mundo no lo creó Sofía, sino el mundo lo creó Jehová, el Padre con el Hijo. Ayer leíamos en el principio el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y cuando Dios creó el mundo, Él dijo: y fue bueno en gran manera. ¿Sí ven? Pero eso comenzó a circular en la iglesia. La visión de los gnósticos de que el todo era malo, el cuerpo era malo, los llevó a dos extremos, porque el error nunca va por el medio, sino el error siempre va a los extremos. Por un lado, el gnosticismo conocido de esa época se inclinó hacia el ascetismo extremo. Como el cuerpo era malo, entonces lo vamos a torturar lo más que podamos para que seamos libres de ese cuerpo. Mira lo que dice Pablo ahí en Colosenses 2, verso 8. Cosas que ya Pablo conocía, porque ese ambiente de conocimiento era algo que circulaba en medio de las iglesias, de conocimiento mundano, de filosofías, de rudimentos. Colosenses 2, 8 dice: mira que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y ¿qué? Y no según Cristo. O sea que la iglesia estaba en un ambiente donde ella o se conformaba a la enseñanza de Cristo o cedía a las filosofías y las huecas sutilezas del mundo. ¿Cuáles eran las huecas sutilezas de los gnósticos? Más adelante Pablo lo dice en el verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos o las enseñanzas del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿Qué era eso? Ascetismo, hermano. ¿Usted quiere agradar a Dios? Deje de comer esto. ¿Usted quiere agradar a Dios? Golpéese de cierta manera. ¿Usted quiere agradar a Dios? Póngale piedras en los zapatos. Tortúrese. Y eso fue una de las líneas que tomó el gnosticismo. Pero ¿qué es el problema? Si yo comienzo a hacer eso que hace el mundo para agradar a Dios, directamente me estoy desvinculando de Cristo. Hay religiones, hermanos, hay filosofías que tienen altos niveles de religiosidad y no causan ningún efecto en la vida de la persona, ni los ligan a Cristo. Por ejemplo, que si usted come café o toma chocolate está pecando. ¿De qué va a servir que yo tome café o no tome chocolate? Pero la gente vive esclava de esos rudimentos. ¿Y no según quién? Cristo. Y así eran los gnósticos de la época. Unos tomaron el camino del ascetismo. Ahora los otros, que nosotros los estudiamos cuando estuvimos hablando acá del estudio de Apocalipsis 2 y 3, que fueron los que tomaron la práctica del libertinaje. Estos fueron más astutos, imagínense. Como el cuerpo es malo, entonces entreguémonos a los deseos del cuerpo. Es como la carne es pecaminosa, entonces dejemos hacer todo lo que la carne quiere. Esos son los padres de lo que fue la iglesia creciendo en gracia, ¿no? Como ya Cristo destruyó el pecado en la carne, entonces no hay pecado. Entonces hagamos todo el pecado que queramos.
Entonces, estos gnósticos, cuya corriente una fue llamada los Nicolaitas, ¿se acuerdan? Que estudiamos que eran los seguidores de Nicolás, que la tradición decía que un día dijo Nicolás, porque su esposa era muy hermosa, que si querían llegarse a ella, que se llegaran porque él no era celoso. Y ahí los gnósticos tomaron esas frases para decir, entonces nos podemos llegar y tener todo tipo de inmoralidad sexual y no hay problema porque la carne es mala. La carne es la que peca, no el espíritu. Entonces se entregaron al libertinaje de la carne. Cosas que claramente la Escritura es muy clara que las condena. Si tu mano te es ocasión de pecar, si tu ojo te es ocasión, mejor sería que te lo cortaras, te lo quitaras y no ser echado al lago de fuego por eso. Entonces mira cómo reaccionó la iglesia ahí en Apocalipsis 2, verso 2, que es el pasaje que comenzamos leyendo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. O sea que esta iglesia, al ver este tipo de enseñanzas prácticas que comenzaron a hacer o a manifestarse con un paño cristiano, se levantó y no soportó y dice, y has probado a los que dicen que ser apóstoles y no lo son y los has hallado que mentirosos. Entonces la iglesia se levantó contra este movimiento que surgió en ella y lo combatió en estos siglos. Ahora, cuando uno comienza a mirar la historia de la iglesia, hay un hereje principal muy conocido que la historia nos habla bastante y es llamado Marción. Marción era un maestro gnóstico. Él estuvo más o menos en el año 144 en Roma, donde logró varios seguidores y donde fundó su propia iglesia, porque a diferencia de nuestra época, el cristianismo en esta época era universal. Es más, se adoptaba la palabra católico, no en el sentido que nosotros lo conocemos, sino que los cristianos reconocían que solo había una iglesia y a esa iglesia le llamaban iglesia universal, que eso es lo que significa la palabra católico. Con el tiempo el término se pervirtió, pero era un término que se usaba en la época para referirse a las iglesias cristianas en toda la tierra. Pero surgió una nueva iglesia cristiana en Roma, con un maestro llamado Marción. Este fue un gnóstico muy conocido. Este Marción tenía una perturbación. Él tenía dos problemas principales. Por un lado, la visión que él tuvo de Dios, aunque él decía que era cristiano, era una visión que era muy gnóstica. Y además tenía una aversión hacia los judíos, no gustaba de los judíos. Entonces Marción decía una cosa, él interpretó la fe de esta manera. Como él tenía un concepto de Dios falso, no equilibrado, él decía, como a veces se dice hoy en día, Dios es amor. Pero un Dios de amor no puede ser como el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios airado, un Dios que juzga, un Dios que manda el diluvio, un Dios que consuma Sodoma y Gomorra. Un Dios no puede hacer así. Entonces, lo que dijo Marción fue que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, decía él, era un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira la visión que tenía. Y él decía, este Jehová, parecido a los gnósticos de su época, era un espíritu inferior al Dios supremo. Y la creación que él hizo, como buen gnóstico llegó a decir, fue una creación mala, corrupta. Y si no fue una creación hecha por un ser malo, decía él, por lo menos fue hecha por un ser torpe. Esa es la visión que tenía Marción de Dios. Además, entonces, ¿cuál es la seriedad de este asunto? ¿Y cuál es el problema que desemboca en el pensamiento de Marción? Cuando él considera el Antiguo Testamento creado por un Dios inferior, malo o torpe, a diferencia del Dios del Nuevo Testamento, él hace un asunto tremendo. Él hace una lista de los libros que la iglesia debía leer y estudiar. Y por causa de que él considera que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios inferior al Dios de nuestro Señor Jesucristo, coge un cuchillo y quita todos los libros del Antiguo Testamento. Mira lo tremendo que hace este hereje.
Y además, como hay evangelios y apóstoles del Nuevo Testamento que citan bastante los libros del Antiguo Testamento, entonces él coge y comienza a decir los escritos de Pedro, no, Santiago, no, Judas, no, Juan, no, porque además no gustaba de los judíos. Entonces, Marción hace una lista de los libros inspirados que se podían leer en su iglesia, donde solo se encontraba el Evangelio de Lucas y los escritos de Pablo. Ahora, con ciertos errores, porque Lucas y Pablo también citan el Antiguo Testamento y cita a los otros autores. Pero así son los herejes. Los herejes desde el principio siempre cogen las escrituras y ¿qué? Quitan la parte que no se les acomoda a su visión. Entonces, Marción, además de eso, que eso ya es sumamente serio y peligroso, hizo otras cosas. Pero bueno, antes de avanzar, leamos en los pasajes. Leamos 2 de Timoteo 3, verso 13. Dice: mas los hombres malos. A veces el problema está en una cuestión del corazón. Cuando yo interpreto la fe desde mi corazón. Y eso también sucedió, por lo menos cuando uno conoce la historia del fundador de los mormones, José Smith. Muchas de las doctrinas que él creía o que llegó a enseñar era porque él tenía una aversión contra los cristianos de su época. Entonces ese sentimiento en contra de ellos le hizo adoptar la fe de una manera que estaba marcada por su corazón. Así Marción y los gnósticos eran personas malas. Y mira lo que sucedía: y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero mira lo que dice Pablo a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez que has sabido las sagradas Escrituras. Ahora, cuando Pablo escribe este pasaje, escribe esta epístola y la envía a Timoteo al final de su ministerio, la iglesia consideraba libros inspirados hasta ese momento el Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no circulaba en plenitud. Entonces, cuando Pablo dice que él sabía las Escrituras, que más adelante nos van a decir que son inspiradas por Dios, que son útiles, se estaba refiriendo, ¿era qué? Al Antiguo Testamento. Pero ahora Marción nos viene y nos dice: todo eso que está ahí escrito, terrible, ¿no? Porque también es cierto, hermano, que la única manera en que nosotros podemos sostener nuestra fe está basado en nuestro libro. Y nuestro libro tiene dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un pecado serio, porque así como la doctrina se fundamenta una sobre otra, y si tú quitas lo de abajo, quitas lo otro, también si tú quitas la base del Antiguo Testamento, no vas a entender el Nuevo Testamento, hermano. No lo vas a entender. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y sin una base sólida como fue el Antiguo Testamento, no entenderíamos el Nuevo Testamento. Pero Marción se levanta contra lo esencial, contra las Escrituras. Las tuerce y las recorta. Como un día yo estaba hablando con un hermano y comencé a explicarle el Evangelio en Isaías y los Salmos. Y me dice: hermano, nosotros como cristianos ya no sabemos leer sino el Nuevo Testamento. Tremendo, ¿no? La ignorancia del pueblo de Dios. Ahora, el mismo Jesús le decía ahí en 24-25 a los judíos: insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Jesús, hermano, respetó, acreditó y predicó basado en el Antiguo Testamento. Eso no es algo que nosotros nos inventamos, hermano. Jesús estuvo 40 días con sus discípulos enseñándole acerca del reino de los cielos, y las únicas escrituras que tenían era el Antiguo Testamento. Además de atentar contra los escritos que son base de nuestra fe, el hereje Marción hizo otras cosas. Como buen gnóstico, consideraba que Jesús no nació de María, sino que apareció repentinamente como un hombre maduro.
Ya cayó del cielo, ya de 30 años. Además, como su visión decía que Dios era bueno, pues tampoco creía que iba a haber un juicio final. Porque un Dios bueno, en la visión de Marción y de los gnósticos, ¿cómo va a condenar y echar las personas al infierno? ¿Sí? Pero la Biblia habla de que Dios es amor, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Y ayer hablábamos, Jesús nos bautiza a los que creemos en Espíritu Santo, pero también Jesús bautizará en fuego por los siglos de los siglos a los impíos. El mismo Jesús que nos salva también condena. Entonces Marción era muy inteligente y sutil, pero era un gran hereje. El primer hereje con la primera iglesia, fuera de lo que eran las iglesias católicas o universales. Ahora, esto que sucedió con Marción, aunque era claramente un desafío, trajo unos muy buenos beneficios que aún nosotros ahora disfrutamos. Porque como Marción hizo una lista de los libros que él consideraba canónicos, las iglesias, en respuesta a lo que hizo Marción, comenzaron a decir: no, es que no es solo el Evangelio de Lucas, también está el Evangelio que escribió Mateo, también está el Evangelio que escribió Marcos, Juan escribió un Evangelio, no solo Pablo escribió Pedro, escribió Santiago, escribió Judas, Apocalipsis está. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Al ver el canon o la regla que había hecho Marción para escoger los libros inspirados para acreditar su doctrina gnóstica, la iglesia comenzó a volver a los escritos que circulaba entre ella y comenzó a hacer lista de libros, y de ahí surgió lo que nosotros conocemos como el canon del Nuevo Testamento. Fue un proceso, porque a veces los hermanos piensan que la Biblia nos llegó así, pero no, aún el reconocimiento de los libros que nosotros leemos surgieron gracias a las puertas del Hades que se levantaron. Bueno, entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Volver a los escritos que ya circulaban abundantemente en medio de las iglesias. Entonces comenzó a compilarse la lista de documentos escritos por los apóstoles que nosotros consideramos sagrados. Eso fue muy bueno. Eso fue una de las grandes bendiciones que Dios le trajo a la iglesia en el segundo siglo. No fue que la iglesia se sentó y comenzó a decir: a mí Marción me parece hereje. ¿A usted le parece hereje? No, a mí no me parece tan hereje. ¿A usted le parece hereje? No. Cuando dice la Biblia que probaron, quiere decir que ellos volvieron a las escrituras y por medio de las escrituras entendieron que lo que se estaba enseñando era ¿qué? Falso. Y comenzaron a recopilar lo que son los escritos del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué características se dieron para que fueran reconocidos estos libros? Y eso es importante por lo menos saberlo. ¿Por qué no se escogió el Evangelio de Tomás y sí el Evangelio de Mateo? ¿Por qué no se escogieron las epístolas de Bernabé y las epístolas de Pablo? Porque hay una gran cantidad de escritos que apelan inspiración, mas nosotros solo tenemos 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, por lo menos así, para que nosotros entendamos el proceso de la iglesia y cómo se ha venido formando el cristianismo y aún lo que nosotros llamamos como la palabra de Dios, es bueno conocer estas cosas. Primero, una de las características que tenían que tener estos libros es que hubiera sido escrito por apóstoles directos del Cordero, ¿sí? Los discípulos a quienes Jesús llamó y los envió. Amén. Lo segundo, tenían que tener credenciales. Si no eran apóstoles mismos, personas cercanas a ellos que hubieran participado del ministerio y que los mismos apóstoles hubieran acreditado. El caso de Pablo, el caso de Lucas, el caso de Marcos, el caso de Santiago, el caso de Judas. ¿Sí? Segundo, que fueran escritos que nos hubieran escrito posterior al primer siglo, porque entre más tiempo de diferencia era más fácil que se colara ¿qué? El error.
Es muy diferente que usted cuente la historia que vivió hace 5, 10, 15 años a que usted llegue a contar una historia que sucedió hace 200 años. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces las iglesias tenían y valoraron esos escritos apostólicos o de los compañeros de los apóstoles cuando veían que el escrito tenía un carácter divino e inspirado. Y lo último generalmente que se miraba era que el escrito correspondiera a la suma de los libros que ellos consideraban inspirados. O sea, que la doctrina no fuera en contra de lo que estaba escrito. Es claro que para Jesús, es claro que para los apóstoles, el Antiguo Testamento era inspirado. La discusión estuvo más en los escritos del Nuevo Testamento, especialmente en respuesta a Marción. Ahora leamos 1 Corintios 15. Otro de los asuntos que también son del segundo siglo, que son en respuesta a la herejía y al error, fue que además de las iglesias comenzar a tener una lista de libros canónicos o inspirados, la iglesia comenzó a acuñar credos. Y eso en el comienzo era muy bueno porque esos credos ponían las doctrinas básicas fundamentales de la fe cristiana. Como les digo, a veces la palabra católico o la palabra credo en nuestra época suena medio, ¿cierto? Pero en el tiempo fue algo sano, porque era una de las maneras como la iglesia brindó las doctrinas principales. Y como lo vamos a leer, por eso vamos a ir a 1 Corintios 15, fue algo que también los apóstoles hicieron en las Escrituras. Ellos a veces resumieron el evangelio en ciertas palabras. Por ejemplo, uno de los primeros credos que se tiene de la misma Escritura es este pasaje. 1 Corintios 15, uno dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibiste y en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. ¿Y cuál es el evangelio? Pablo lo resume en esto: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Qué creía la iglesia? Que Cristo pues era hombre, pero murió, pero no de cualquier manera, sino como conforme a las Escrituras. Entonces, así como Pablo nos da un resumen o una síntesis de lo que era el evangelio para él, que la recuerda a la iglesia en Corintio, la iglesia en el segundo siglo comenzó a hacer credos, tanto que se tienen algunos de cuando las personas eran bautizadas. Entonces, cuando la persona iba a ser bautizada, se le preguntaba: ¿crees en el Dios Todopoderoso? Porque acuérdese que los herejes decían: hay un Dios inferior, torpe o malo, que creó. Entonces los cristianos hacían preguntas especialmente para tratar a ver si la persona era una persona ¿qué? Gnóstica, o con esos errores doctrinales. También preguntaban así: ¿crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado por Poncio Pilato? ¿Por qué preguntaban eso? Porque los otros decían que él no había nacido. No creían en el nacimiento de María, no creían que había sido por obra del Espíritu Santo, no creían que había muerto. Entonces estos credos, más que una confesión religiosa, era un ataque directo a la herejía que estaba circulando y una prueba de que el nuevo convertido era un verdadero creyente. Entonces usted, cuando se le acerca a un cristiano, usted le dice: ¿crees en la prosperidad? Entonces te dice sí, no lo bautizas, porque ese no es nuestro evangelio. ¿Crees en la confesión positiva? Y le dice sí, no lo bautizas, porque ese es otro evangelio. ¿Eres seguidor de fulano de tal? Sí, entonces no lo bautizas, porque somos seguidores de Jesucristo. Eso lo hacían para probar a personas que están en un ambiente herético y cuya herejía los había minado. Como les digo, en nuestros días los credos a veces tienen otro color, pero en ese siglo fue muy importante. Ahora, los herejes apelaban como a ese conocimiento transmitido en secreto apostólico. Aún más adelante el catolicismo romano hace eso con Pedro. Pero la iglesia antigua, que se llamaba católica, la base de su fe, de su comunión, fueron las Escrituras. Esa fue la lucha de ellos, hermano. Eso es lo que Dios aprueba de esta iglesia. Y de esta iglesia podemos aprender bastante. Entonces vamos
Vamos a ir cerrando leyendo Efesios 2, verso 19. Ahora, no solo la palabra católico significaba universal, sino también significaba según el todo, refiriéndose no solo al todo de los todos creyentes, sino refiriéndose al todo en cuanto a la revelación que Dios había dado, el depósito de Dios, la fe que habían dejado los apóstoles y que ellos acreditaban que estaban en aquellos escritos. Claro está, hermano, que en algunos libros hubo cierta discusión, digamos, hubo mucha discusión si Apocalipsis, algunas iglesias lo incluían, algunas iglesias no. Hubo mucha discusión en Santiago, hubo mucha discusión en Judas, pero ya a finales del siglo II y comienzo del tercero ya la iglesia estaba en unanimidad en el reconocimiento de los 27 libros. Eso fue muy bueno para la historia del cristianismo, hermano. La iglesia se perdió cuando abandonó eso, como lo vamos a ver, aún ya en este periodo, aunque lo entendían en la práctica, hubo unos ciertos problemas. Dice Efesios 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto lo entendió muy bien las iglesias del segundo siglo, mostrando que la base de su fe, la base de su comunión y la base verdadera era la revelación que Dios había dado en los apóstoles y profetas. Entonces terminemos leyendo Apocalipsis 2, la parte que estudiamos hoy de la iglesia del segundo siglo, representada por la iglesia de Éfeso. Entonces la parte del verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y especialmente porque esta iglesia tuvo que lidiar con los primeros herejes y con las primeras herejías. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. Y no lo son y los has hallado mentirosos. Entonces fue una iglesia que defendió la fe, que probó las enseñanzas. Y gracias a esa lucha y desafío tenemos cosas tan importantes, hermanos, como es el canon del Nuevo Testamento. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. La epístola nos habla ahí en el verso 3 del sufrimiento. De pronto vamos a hablar un poco del sufrimiento de la iglesia en el segundo siglo. Y en el versículo 5 y 4 nos habla de que esa iglesia tuvo una decadencia. Entonces también vamos a hablar un poco de eso, pero hoy vamos a dejarlo hasta ahí para que no nos agotemos y bueno, también aprendamos de... Hay que probar todas las cosas, hermanos. No todo lo que dice cristiano es cristiano. No todo el que predica a Jesús cree en Jesús. No todo el que dice ser apóstol es apóstol. Y la mejor manera, más segura, más confiable es que la misma Escritura. El Señor nos ayuda a ser como la iglesia de este siglo, que en este aspecto fue unánime y fue victoriosa. Imagínense si nosotros como cristianos todos nos uniéramos a aprobar a los que dicen ser apóstoles. ¿Usted qué cree que sucedería, hermano? La iglesia sería libre de tantos engaños, hermano. El Señor nos ayude y despierte ese espíritu de discernimiento en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por estos tiempos que tú nos permites tener, Señor. Como decíamos, Señor, no queremos que esto quede como algo lejano, Señor, de nosotros, sino queremos que tu palabra, Señor, nos despierte para lo bueno, para lo puro y para lo santo. Señor, concédenos ser una iglesia, Señor, ser cristianos, Señor, que podamos discernir, que podamos probar, que podamos aborrecer lo malo y las mentiras del error y del que lo predica, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar la verdad. Te damos gracias por tu palabra, que tú la has conservado hasta el día de hoy, Señor, como una roca en medio de un mar de tempestades, una roca firme, una roca segura y una roca en la cual nos podemos refugiar, Señor. Te damos gracias, te pedimos que tú nos vayas ayudando, nos vayas dirigiendo a aquellos buenos pastos que han de alimentar nuestras almas, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, Señor.